23 de mayo de 2007, pueblo costero de Cantalejo. Eran las 16:18 cuando la futura novia cerró la puerta del dormitorio y dejó colgado el vestido blanco en una percha junto a la ventana, con la tela acariciada por la luz que entraba en jirones. A las 18:30 la iglesia estaría llena, las velas encendidas y la música afinándose, pero la silla principal quedó vacía. Lucía Ramos Pérez tenía 26 años, trabajaba como telefonista en el centro de salud municipal, vivía en un piso pequeño con vistas al puerto y, esa tarde, llevaba a un puesto el albornoz de rizo, con el perfume de jazmín impregnado en la toalla. 2 horas antes de la ceremonia, Miguel Ángel Soto, el fotógrafo contratado, dejó sobre la cama un sobre marrón con 6 fotografías. En ellas, Daniel Torres, el novio, aparecía abrazando y besando a Ana Belén Cruz, la madrina. Lucía tomó las fotos, las sostuvo con las manos temblorosas, miró cada imagen como quien lee una sentencia y, sin levantar la vista, murmuró: «No puedo, no voy a casarme». Lo que siguió fue una cadena de llamadas sin respuesta, puertas que se cerraban desde dentro y finalmente la denuncia de desaparición que abrieron en la comisaría. ¿Dónde estuvo Lucía durante las siguientes horas, los siguientes días, los siguientes años? Hoy vamos a reconstruir paso a paso cómo un sobre con 6 imágenes cambió la trayectoria de una vida, por qué alguien decidió marcharse en vez de enfrentarse a la humillación y cómo un pueblo entero aprendió a vivir con la ausencia. Escucharemos testimonios, consultaremos documentos oficiales y veremos por qué, 17 años después, el fotógrafo decidió alzar la voz. La reacción inmediata fue de incredulidad y pánico. A las 19:02, la madre de Lucía, Elena Ramos, llamó a la casa de la novia y encontró la puerta entreabierta, el espejo empañado por la humedad del baño y la taza de té intacta en la mesita. «Llamé a su móvil 1, 2, 10 veces», recordó luego en la comisaría. Contestaba la grabación. Su bolso estaba, pero faltaba algo dentro, la agenda, unas llaves que antes jamás olvidaba. El primer boletín de desaparición se presentó esa misma noche a las 21:30 en la delegación de la Guardia Local. El inspector Javier Morales tomó nota, asignó a 2 agentes para revisar cámaras de seguridad del centro y del puerto y ordenó un patrullaje por la costa. La pericia forense registró que no había señales de lucha en la casa, no había muebles volteados, no había sangre, no había objetos tirados. La investigación inicial apuntó a varias líneas: fuga voluntaria, conflicto sentimental, posible intermediación de un tercero. Las declaraciones de los presentes se multiplicaron con variantes. La maquilladora, Marta Iglesias, que preparaba a la novia, dijo que Lucía había salido al balcón a fumar y no había regresado. El peluquero, Antonio Roiz, aseguró que la veía nerviosa, con la voz cortada, y que había pedido más tiempo a solas. La madrina, Ana Belén, afirmó en el primer momento que no había comprendido la gravedad del asunto y que había abrazado a Daniel por consuelo, sin imaginar el efecto devastador sobre su amiga. Se abrieron llamadas a hospitales y centros sociales, se revisaron registros de entrada en el puerto, se habló con taxistas y con los dueños de las pensiones cercanas. Nadie halló huellas concluyentes. La comunidad reaccionó con carteles pegados en farolas, con velas en la iglesia y con rumores que crecían a la misma velocidad que el desconcierto. La prensa local publicó titulares la mañana siguiente: «Novia desaparece antes de la boda» y «Se buscan pistas en la costa», mientras que en las conversaciones de bar la versión se deformaba, añadía adjetivos, asumía culpas. La vida de Lucía antes de aquella tarde merecía ser contada porque explica, en parte, por qué tomó la decisión que tomó. Nació en 1980 en un bloque junto al muelle, hija de Elena, empleada de limpieza, y de un padre pescador que murió en alta mar cuando ella tenía 9 años. Creció entre redes y recetas, con el aroma a pescado y a pan recién hecho impregnando la casa. Fue una niña responsable, la que cuidaba de su hermana menor, la que aprendió pronto a hacer cuentas y a guardar cada céntimo. Estudió hasta segundo de bachillerato y dejó los estudios por necesidad, al trabajar de noche en un supermercado mientras por la mañana cuidaba a su madre enferma. Con el tiempo, encontró trabajo fijo en la centralita del centro de salud, donde ganó estabilidad y la confianza de vecinos y doctores. Tenía una risa contenida, un gesto de mano que movía el cabello tras la oreja cuando estaba incómoda, y una sensibilidad que la hacía tomar notas de las vidas ajenas. Conoció a Daniel en una verbena local, él 2 años mayor, con sueños de carpintero y una sonrisa fácil. Se hicieron novios, planearon una boda sencilla y compraron el traje a medida en la sastrería del pueblo.
La relación fue intensa pero no exenta de tensiones, diferencias de carácter, celos puntuales y la presencia persistente de Ana Belén, amiga de la infancia de Lucía que trabajaba en la oficina del ayuntamiento. Algunos en el pueblo hablaban de pequeñas disputas, de reproches que quedaban en la cena, de malentendidos que nunca se resolvían. Lucía, sin embargo, planeaba ese matrimonio como quien ancla un proyecto de tranquilidad después de años de precariedad. Su familia, modesta pero estable, veía el casamiento como un alivio. Estas circunstancias económicas y emocionales explican por qué la idea de una humillación pública, visible en fotografías que mostraran una traición íntima, pudo sentirse como una carga demasiado pesada para soportar, un peso mayor que la propia vida conocida. La evidencia que cambió el curso fue sencilla en su materialidad y devastadora en su consecuencia. 6 fotografías analógicas reveladas en el laboratorio la tarde del ensayo, un sobre marrón, huellas de tinta en la esquina y la decisión de alguien de colocarlas sobre la cama de la novia. Miguel, el fotógrafo, siempre guardó el sobre hasta el último momento. En la sala, la luz era cálida. El ruido de la calle se filtraba por la ventana, y el olor a cloro de la blusa de la madre se mezclaba con el perfume de Lucía. «Mira esto», dijo Miguel con una voz baja, extendiendo las imágenes. Diálogo en la habitación con 8 intercambios mínimos. «¿Qué es eso?», preguntó Lucía, sin apenas mover los labios. «Fotos del ensayo», respondió Miguel con la mirada evitando la suya. «¿Por qué están aquí?», preguntó ella, la voz quebrada. «Pensé que debías saberlo antes de salir», contestó él. «¿Quién me las dio?», insistió ella. «Las hice yo, las desarrollé ahora mismo», dijo Miguel. «¿Y quién está en ellas con Daniel?», preguntó Lucía con manos frías. «Ana Belén», respondió Miguel, y el silencio llenó la habitación como una pared. Las descripciones sensoriales multiplicaron el impacto. El tacto del papel fotográfico raspando las yemas, el brillo húmedo de los bordes, el eco de pasos lejanos en el pasillo, el sabor metálico de la adrenalina en la boca de Lucía. La decisión fue inmediata y sin palabras largas. Se frotó los ojos, dejó el sobre en la mesita y cerró la puerta con llave. Fue la elección de no permitir que la escena se desarrollara en público, de evitar el murmullo implacable que, en su pueblo, se volvía cuchillo. Para Miguel aquella acción fue un acto de compasión, y para otros una intervención con implicaciones que nadie midió en ese momento. La salida de Lucía fue más una estrategia que una huida, sin plan. En los primeros momentos, la logística fue improvisada, pero mostró precisión y cálculo. Tomó un bolso pequeño con lo esencial: documentación, algo de dinero en efectivo, el teléfono móvil y una muda de ropa. Salió por la puerta trasera que daba a un pasillo de servicio, donde la vecina Rosa García guardaba siempre conservas. El primer trayecto lo hizo a pie hasta el muelle, caminando por la piedra mojada con el olor a diésel y sardinas en conserva. A las 17:05 subió a un coche que esperaba, sin placas visibles, conducido por Marcos López, un amigo de la familia con una camioneta antigua. Diálogo en la camioneta, con 6 intercambios mínimos. «¿Estás segura de esto?», preguntó Marcos con la voz tensa. «Sí», respondió Lucía, sin mirarlo. «Puedo llevarte a Coruña, a casa de mi tía», ofreció él. «No, no tan lejos, al sur, donde nadie nos conozca», dijo ella. «¿Tienes dinero?», volvió a preguntar. «Algo», contestó ella. Las sensaciones del viaje quedaron impresas. El balanceo del vehículo, el olor a cuero y a gasolina, la brisa salada colándose por la ventana entreabierta, la vista difusa de casas que pasaban como diapositivas, y el sonido de una canción en la radio que nadie escuchaba realmente. Llegaron a una pensión discreta en un pueblo vecino, donde Lucía pagó en efectivo y pidió que no registraran su nombre verdadero. En los primeros días se alojó con una cortada mínima, cambiando de peluquería, lavando la ropa en mano y evitando lugares con fotografías del pueblo. Esa logística inicial fue clave para que su huida no dejara rastro inmediato. La entrada y salida del sistema administrativo fue deliberadamente difusa. No solicitó asistencia estatal, no fue a hospitales y evitó cualquier registro que pudiera vincularla de nuevo a su vida pasada. La vida en el refugio tuvo matices de rutina y de una transformación lenta. Lucía encontró en la discreción su nueva cotidianidad y con el tiempo, un vínculo inesperado se fue formando con quien la ayudó, Miguel, el fotógrafo que había puesto las fotos sobre la cama. Su relación evolucionó desde la culpa compartida a un compañerismo que resistía la presión externa.
Descripciones sensoriales de esa convivencia, la iluminación tenue de la cocina donde preparaban cafés, el roce de las manos al pasar un plato, el sonido de las cámaras en el taller de Miguel, el olor a revelador mezclado con el mar en sus ropas y la textura áspera de mantas que los protegían en noches de viento. Diálogos extensos entre ellos con 7 intercambios. «No quería esto», dijo Miguel una noche, rompiendo el silencio. «Lo sé», respondió Lucía mirando la ventana. «Pensé que te estaba ayudando», añadió él. «¿Y ahora qué piensas?», preguntó ella con voz baja. «Que te cuidé como pude», replicó él. «A veces lo que cuidamos nos controla», dijo Lucía. «No quise apartarte de tu vida», dijo Miguel. «No buscaba ser encontrada», concluyó Lucía. Lucía empezó a trabajar en empleos informales, ayudó en la lavandería del pueblo, atendió mesas en una cafetería y gracias a la discreción de Miguel aprendió a revelar fotografías básicas que luego vendía a turistas. La transformación fue más interna, ganó confianza en decisiones propias, reconstruyó hábitos y mostró una fortaleza que sorprendía a quienes la conocían solo por la versión que quedó en la memoria del pueblo. La comunidad que la acogió mencionó a personajes secundarios que ayudaron o preguntaron. El párroco padre Alberto que ofreció comida, la trabajadora social Marta que hizo una visita de rutina, el vecino Eduardo que le prestó libros, la señora Isabel de la pensión que guardó silencio, y desde lejos su hermana Elena que no cesó en buscarla. Años más tarde, la reaparición se produjo por una confesión que nadie esperaba. En 2024, 23 años después del suceso, Miguel decidió romper el silencio. No fue una revelación inmediata sobre el paradero, sino una llamada anónima a un periodista de un podcast de investigación que reabrió la historia. La decisión tuvo motivos complejos, el peso de la verdad, una culpa que no se disolvía y la presión de la memoria. El descubrimiento técnico que cerró el caso con la administración fue la localización de un registro sanitario con un nombre falso, que coincidía con la huella digital de Lucía, archivada en esa pensión allá por 2007. Procedimiento pericial explicado en términos accesibles en 300 caracteres. Los peritos cotejaron huellas digitales y registros fotográficos, cruzaron datos de teléfonos y revisaron el historial de entradas en pensiones y hospitales, elaborando un informe que vinculó la identidad declarada con el alias usado. La reapertura del expediente judicial se hizo por denuncia presentada por la propia familia tras las declaraciones del fotógrafo. Diálogo en la reapertura, con 6 intercambios. ¿Dónde estuvo todo este tiempo?, preguntó el inspector Morales en la sala de prensa. No puedo dar todo en una frase, dijo Miguel. ¿Por qué esperó tanto?, insistió el periodista. Tenía miedo de las consecuencias, respondió Miguel. ¿Hubo coacción?, preguntó la abogada de la familia. No en mi intención, concluyó Miguel. La decisión del fiscal fue archivar como desaparición voluntaria seguida de reclusión consensuada. Una resolución que satisface en parte a la familia pero que deja preguntas legales sobre posibles delitos de ocultación o manipulación. Documentos oficiales muestran un expediente con anotaciones, fechas y firmas, que certifican la investigación y el cierre temporal del caso, y que ahora fueron reabiertos para verificaciones adicionales. La repercusión mediática fue una ola que transformó la historia local en tema nacional. Programas de radio dedicaron horas a comentar la ética de la intervención de Miguel. Un portal investigativo publicó las 6 fotografías con protección parcial de rostros, y un podcast especializado lanzó una serie de 3 episodios que alcanzó millones de descargas en 2 semanas. La comunidad reaccionó dividida. Algunos aplaudieron la valentía del fotógrafo al contar la verdad y ayudaron a la familia a buscar un cierre. Otros lo acusaron de manipular la vida de Lucía y de arrebatarle la posibilidad de decidir en condiciones libres. Personajes secundarios comentaron públicamente. Rosa García dijo que siempre supo que Lucía era frágil. Marcos López aseguró que solo ayudó a un familiar. Ana Belén, la madrina, dio entrevistas defendiendo su inocencia y mostrando conversaciones que la excusaban. Elena, la hermana, pidió prudencia y respeto. Los medios plantearon cuestiones éticas. ¿Tenía derecho Miguel a interferir en la autonomía de Lucía? ¿Fue protección o control? El debate académico surgió pronto, con artículos sobre consentimiento, manipulación emocional y responsabilidad profesional. El episodio generó incluso críticas sobre el sensacionalismo periodístico. Algunos redactores fueron señalados por publicar detalles que revictimizaban a Lucía. En redes sociales surgieron hashtags contrapuestos y foros donde se discutía el límite entre ayuda y coacción. La repercusión también obligó a instituciones locales a revisar protocolos.
años, la comisaría del pueblo actualizó procedimientos para denuncias de desaparición voluntaria, y la Asociación de Fotógrafos lanzó un código de ética sobre la gestión de imágenes sensibles. Un mes después de la revelación, la familia vivió una mezcla de alivio y desconcierto. Epílogo a un mes. 700 palabras aproximadas en 750 caracteres. Elena viajó hasta el lugar donde Lucía había sido localizada y entabló un primer encuentro corto y contenido. Hubo abrazos que no borraron años de silencio, palabras entrecortadas y el intercambio de documentos que confirmaban la identidad. Se inició un proceso administrativo para regularizar la situación civil de Lucía y evaluar la posibilidad de seguimiento psicológico. La comunidad, aunque dividida, organizó una misa de reconciliación que reunió a vecinos y a quienes habían apoyado la búsqueda, pero también a aquellos que seguían cuestionando la intervención de Miguel. 3 meses después, la vida administrativa tomó forma y los acuerdos quedaron plasmados. Epílogo a 3 meses, 750 caracteres aproximados. Lucía aceptó realizar sesiones de terapia y acordó declarar ante la fiscalía en condiciones controladas. Se revisaron los hechos con la ayuda de psicólogos forenses que evaluaron su estado y su relato. La fiscalía decidió no imputar a Miguel por ausencia de pruebas de coacción física o económica, pero ordenó medidas para proteger la privacidad de Lucía y evitar la difusión de imágenes sensitivas. La prensa redujo el tono sensacionalista y aparecieron reportajes de fondo que exploraban el contexto social y económico de la decisión de Lucía. Se institucionalizaron protocolos en la comisaría para entrevistas de casos similares. 6 meses después, la historia seguía teniendo efectos. Epílogo a 6 meses, 800 caracteres aproximados. Lucía comenzó a trabajar de nuevo con un documento de identidad actualizado, pero decidió no regresar al pueblo. Instaló una vida más discreta en una ciudad cercana, mantuvo contacto gradual con su familia y emprendió cursos de formación. La comunidad intentó normalizar su memoria pública, pero quedaron preguntas sobre responsabilidad y reparación. Miguel publicó una pieza reflexiva sobre su acción, sin revelar detalles que pudieran identificar a Lucía, y varios miembros del pueblo iniciaron conversaciones sobre límites éticos. La fiscalía dejó abierto el caso para seguimiento y la sociedad civil aprovechó la oportunidad para debatir protocolos de actuación. En los procesos periciales y jurídicos hubo explicaciones técnicas traducidas para el público. El informe pericial registró cadena de custodia de las fotografías y del sobre, análisis de metadatos cuando fue posible, cotejo de huellas y cruce de llamadas telefónicas, todo documentado en anexos que luego sirvieron para la reapertura. Se explicó que la falta de delito claro dificultó acciones penales. La privación de libertad solo sería constatable si existieran pruebas de coacción o impedimento físico, y en ausencia de ello, prevalecía la declaración de voluntad. Estas consideraciones, expuestas en lenguaje accesible, ayudaron a comprender por qué la Fiscalía tomó decisiones aparentemente contradictorias entre ética y legalidad. Si estuvieras en el lugar de Lucía, ¿qué harías? Escribe solo, me quedo, o me voy, en los comentarios y añade en una frase por qué. Entendemos que esta escena puede despertar empatía y opiniones fuertes, por eso te pedimos que participes con respeto. Tu respuesta ayuda a construir un mapa social sobre cómo reaccionamos en situaciones límite y puede inspirar futuros episodios que exploren dilemas similares. No se trata de juzgar, sino de comprender las complejidades que enfrentan personas que toman decisiones extremas. Ahora volvemos a la narrativa para explicar cómo la decisión de un hombre con una cámara cambió, para siempre, la vida de quienes estuvieron cerca. Las voces de los protagonistas y secundarios siguieron resonando tras la revelación. Ana Belén defendió su posición con entrevistas controladas, declarando que no hubo intención de daño y que su abrazo fue un gesto de consuelo mal interpretado. Daniel, el novio, ofreció pocas palabras públicas. Según registros, buscó reparación emocional y cerró su vida en una rutina laboral que evitó la polémica. El párroco habló de perdón, la madre pidió que cesara la exposición mediática, y el inspector Morales reconoció errores en la investigación inicial, sobre todo en la falta de un protocolo uniforme para desapariciones voluntarias. Los medios especializados en ética periodística señalaron riesgos de difundir material sensible y reclamaron responsabilidad. Se publicaron columnas que exploraban temas de autonomía femenina, violencia simbólica y el papel de la comunidad en el estigma social. La conclusión que deja este caso es compleja y doliente. Lucía eligió desaparecer como quien pone distancia a una herida que temía infectar a su vida. Reconstruyó un camino en la sombra, reapareció a su tiempo y reclamó su lugar con cautela. Administrativamente, el expediente quedó en una zona gris entre ausencia de delito y reconocimiento de responsabilidad. Socialmente, el cierre en términos penales no significó un cierre moral en el imaginario colectivo.
¿A quién pertenece la verdad cuando libera y lastima a la vez? Si esta historia te ha hecho pensar, suscríbete para seguir investigaciones que combinan documento y memoria, y para ver cómo, a partir de archivos y testimonios, tratamos de entender elecciones humanas complejas. La verdad fue contada a medias durante años. Al final, lo que queda es la pregunta: ¿qué pesa más, la protección que se ofrece o la libertad que se arrebata? La verdad se reveló, pero el misterio continuó susurrando en las calles de Cantalejo.